fuentes de información, pero en este caso la masa de los planetas. La masa de los planetas es fundamental porque va a determinar prácticamente qué acción en función a fuerzas va a tener, ¿no? La fuerza depende de la masa, por si acaso. Entonces, en esa relación, nosotros, en nuestro anterior capítulo, habíamos desarrollado también la diferencia de planetas. Tenemos planetas desde la forma de una dona hasta planetas inimaginables con condiciones y características particulares como Urano, que gira completamente diferente a la relatividad de la condición de atracción del Sol en un aspecto dentro de nuestro sistema solar. Los planetas también tienen características propias que van rotando alrededor de estrellas, algunos, otros viajando, no libremente, pero en acción a otras fuerzas. En el cúmulo constante, pues se generan galaxias, se generan energías mucho más atrayentes, donde se generan constantemente también estrellas. Esas estrellas, a través de este movimiento y la función de estas fuerzas, pues van a ser generadoras de fuerzas dominantes, y los planetas con menor acción, menor peso y menor condición de atracción van a ejercer como fuerzas dominadas, ¿no? Dentro de lo que nosotros podríamos citar como acción en cada sistema, pues nosotros vamos a definir que cada planeta, a pesar de la situación pues de ubicación, necesita tener una característica real, verificable. Entonces, los científicos debemos saber dos cosas antes de pesar o de medir la masa del planeta. Primero, necesitamos identificar cuánto tardan los cuerpos en orbitar a su alrededor, es decir, cuánto tardan en girar alrededor de un elemento, puede ser del Sol o hacia otro planeta como la Luna, ¿no? Y cuán lejos se encuentran esos elementos del planeta. Por ejemplo, la distancia de la Luna a la Tierra o de la distancia del mismo Sol a la Tierra. Entonces, en función de esas fuerzas y de esa medición, cuánto tardan cada cuerpo en orbitar, podemos relacionar cuánto pesa cada planeta. El tiempo que tarda un cuerpo en orbitar alrededor del planeta depende de la distancia que lo separa y depende también de su peso, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Tierra tarda alrededor de 365 días en dar una vuelta al Sol. Habrán planetas que tardarán menos y otros que tardarán más. Esto es en función al peso que tiene cada planeta y también dependerá también, valga la redundancia, de su ubicación en nuestro sistema solar. Entonces, la gravedad que habíamos hablado va a ejercer una condición muy importante, pero en realidad en la vida real nosotros lo que hacemos es colocar cualquier elemento que queramos saber su masa y pesarlo, como se dice en el término, ¿no? Pero no podemos agarrar un planeta y ponerlo en la báscula. Además de esta situación, se puede calcular con cuánta fuerza atrae otros elementos a este mismo planeta en función a ese peso y a esa relación de fuerza. Cuanto más pesado sea el planeta, más fuerza tirará pues prácticamente a los objetos que lo rodean, como las lunas. Nuestro planeta tiene una luna, pero existen otros planetas que tienen muchas lunas, ¿no? O naves que lo visitan. Este tirón lo llamamos fuerza de la gravedad. Esta fuerza de la gravedad pues va a estar en función a su condición interna, pero también dentro de la constitución atómica interna, ¿no? Las particularidades que nosotros mencionamos. Dentro de estas particularidades están pues los elementos químicos que tienen dentro de cada planeta. Generalmente estos elementos químicos son metálicos, por lo tanto los metálicos en estos elementos pues producirían una condición de atracción energética. Es por eso que cada planeta tiene una constitución diferente. Pero generalmente en nuestro entorno ocurre una equivocación, principalmente hablando en física, ¿no? Si peso y masa viene a ser lo mismo. Para la física y para la ciencia, el peso no es lo mismo que la masa. ¿Debido a qué? Cuando nosotros nos subimos a una báscula, lo que se mide es la fuerza con la
cual la gravedad tira hacia nosotros. Cada uno de los elementos, obviamente cada persona va a tener una fuerza en condición a su masa. La masa es cuánto va a tener ahí, 2 kilogramos, tal vez acá 20, 80, 100 kilogramos tal vez, pero el peso es la relación que va a existir entre esta masa y la fuerza de la gravedad. La gravedad de nuestro planeta va a tender a llevarnos a todos en función a la masa hacia el suelo, ¿no? Y esa condición de acción que nosotros prácticamente realizamos al caminar, al correr o al movernos, pues necesitamos vencer esta fuerza, ¿no? Entonces, como es una función que va a estar en relación a la gravedad, mientras más masa tengamos, tendremos más peso en nuestro planeta. Volvemos a indicar, ¿no? Tenemos prácticamente lo que nos indica en la báscula es la masa que tenemos, en kilogramos, en libras, o tal vez en otra situación de factor de conversión de masa. Pero el peso va a ser la relación que tenemos con esa masa y la gravedad. ¿Alguien sabe cuánto es la gravedad en la Tierra? ¿Nadie? La gravedad de la Tierra es 9.8. Profe, es 9,827 centímetros sobre segundos al cuadrado. Muy bien, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, en promedio. Esto puede variar de acuerdo a la ubicación que estemos, ¿no? Pero si albergamos este valor, es un valor constante en la Tierra, 9.81, tiene también una unidad, que son metros sobre segundo al cuadrado. Esta unidad nos refiere a una aceleración. Cuando hablamos de esta relación, pues ¿cuánto será la masa de este niño? Digamos 20 kilogramos. Tendremos que multiplicar por el valor de la gravedad, que es una aceleración de atracción, y el del producto de esto vamos a tener el peso real. Entonces, para los planetas necesitamos identificar cómo se va a relacionar esos elementos. No podemos poner a la báscula los planetas, como hemos hecho, pero sí podemos relacionar el resultado con estos elementos. Si yo llevara esta báscula a la Luna, o a Júpiter, o a Mercurio, pues de seguro que en esta condición la masa sería la misma, pero el peso no, porque la gravedad es diferente. Esto es porque los planetas tienen también distintos pesos y por tanto la fuerza de la gravedad es distinta en cada uno de ellos. Esto depende prácticamente del núcleo interno. Entonces, ¿qué ocurriría si yo mediría la masa de algún elemento, pues en este planeta, y lo compararía en otro planeta? Si se pesa, por ejemplo, 100 libras, que es equivalente a 45 kilos en la Tierra, pesaría solamente 38 libras y 17 kilos en Mercurio, por esa relación de la gravedad. Esto ocurre porque Mercurio pesa menos que la Tierra y su gravedad tiraría con menos fuerza a este cuerpo. Pero si fuera un planeta como Júpiter, pesaría 253 libras y 115 kilos, debido a esa fuerza también de la gravedad. Entonces, en alguna situación, pues esto es relativo. Y aquí tiene mucha importancia la condición de relación que podríamos citar con el viaje a la Luna, ¿no? Porque en la situación de la gravedad también el cuerpo que era en masa de un astronauta, pues podía moverse de una manera completamente diferente. Si asumimos esta relación, entonces nosotros vamos a abarcar condiciones también de relación entre estas fuerzas. La fuerza de la gravedad de la Tierra mantiene a la Luna en una órbita alrededor de nuestro planeta. Voyager 1 consiguió esta foto de la Tierra y la Luna desde una distancia de 7.250 millones de millas.
¿no? Que vendrían a ser aproximadamente 11.668 millones de kilómetros. La fuente es la NASA, pero nosotros identificamos acá la relación de rotación de la Tierra con la relación de rotación de la Luna. Y en función a esta distancia, pues es la capacidad que tiene la Tierra para atraer a la Luna y hacerla orbitar circularmente en el universo. Entonces, esas condiciones nos sirven para relacionar también los otros planetas. Primero, debemos conocer los planetas internamente en nuestro universo y después tomar en cuenta estas mismas relaciones en los exoplanetas, ¿no? La fuerza de la gravedad de la Tierra entonces va a estar enfocada a esa condición. Esta fuerza es tan grande pese a las inclinaciones. No olvidemos que la Tierra está aproximadamente inclinada a 23 grados y la Luna está a 1.5 grados de inclinación. Entonces no es una fuerza completamente recta, no es una fuerza completamente perpendicular, sino está en función inclusive a sus inclinaciones, ¿no? En esta situación tenemos una distancia, por ejemplo, de 231.589 millas. Y en función a esta gravedad, pues nosotros vamos a determinar cómo estas fuerzas van a generarse a través del tiempo. Sin embargo, no podemos indicar que así como existe una fuerza de atracción, una fuerza, habíamos dicho, dominante hacia la Tierra, también va a existir una fuerza mínima dominada de la Luna hacia la Tierra, ¿no? En viceversa. La mayor, obviamente, es la fuerza que genera la Tierra a la Luna para poder orbitar alrededor de la misma. Y la fuerza menor, pues la que ejerce la Luna a través de su movimiento para poder también ejercer dominio sobre otros elementos como las mareas y el agua, ¿no? En este aspecto, nosotros necesitamos determinar cómo los científicos vamos a buscar la fuerza de la gravedad en planetas mucho más grandes que la misma Tierra, en elementos que estén muchas veces más grandes que nuestro mismo Sol y en elementos que estén mucho más lejanos a nuestra misma galaxia. Entonces, no olvidemos la gravedad terrestre y la gravedad lunar. La primera relación que podemos tener, la gravedad en esta condición de relación va a estar en función a la ubicación y a la posición que tenemos en el elemento. Si quitamos a todos los demás planetas, pues existiría el Sol, la Luna antes y después la Tierra. En situaciones de movimiento podrían existir también que la Luna esté acá, ¿no? Sin embargo, ¿cómo tenemos la relación de las gravedades? No olvidemos. La gravedad terrestre está hacia el centro de la Tierra. La gravedad solar, lunar, pues impulsa a la Tierra hacia el centro del Sol. Y este movimiento va a generar también una gravedad en función a esta rotación de 365 días. En función a este valor, también existe una condición de equilibrio simultáneo entre la gravedad solar y lunar, que llegaría a ser más débil en función a esta posición. Mientras que acá existiría una fuerza hacia el centro y otra fuerza hacia el mismo Sol. Entonces, tomemos en cuenta esos valores. Esto también es indispensable por el aspecto del movimiento que va a existir en la Tierra alrededor del Sol. Entonces, cuando yo les pregunte dónde está la gravedad solar lunar más intensa y cuál será la gravedad solar lunar más débil, deben asumir esas direcciones, ¿no? Cuando la posición, por ejemplo, en este elemento es periférico, pero cercano, mucho más cercano al Sol, existirá la gravedad terrestre más intensa, debido a que va a ser en dirección al centro de la misma Tierra. Y esta gravedad solar lunar, pues va a estar también de manera perpendicular hacia la dirección hacia el Sol de manera directa, valga la redundancia, ¿no? En cambio, será más débil debido a la emisión también de esta energía. Fíjense, podríamos deducirlo también de esta manera. Acá es la noche, acá es el día. ¿Dónde va a recibir más energía? En esta parte, donde estaríamos ubicándonos en el día. La gravedad va a ser más intensa porque la gravedad solar lunar va a estar en relación
equilibrada, una de acción y otra de reacción. La gravedad terrestre hacia el centro y la gravedad solar, lunar, porque están entre el medio, pues también más intensa. Entonces, ahí se va a ver una condición de debilidad menor. Y la gravedad más débil, solar, lunar, pues cuando la Tierra esté de noche, porque la emisión de energía no es directa, está en la parte posterior, en la parte oscura. Por lo tanto, la gravedad también terrestre va a estar hacia el centro, pero además de esta gravedad va a estar hacia la dirección del Sol. Esto es muy importante concebir porque en direcciones necesitamos identificar por qué también nosotros hacemos observaciones mayormente en la penumbra, en la noche, ¿no? En función a esta presencia de la gravedad. Sin embargo, ¿cómo se usa prácticamente esta situación de los pesos? Pues en función a los diagramas que vamos a tener en relación a las masas. Y debemos hablar y distinguir, habíamos indicado, la relación que existiría entre la masa y el peso. Pero obviamente, vuelvo a repetir, el peso no es lo mismo que la masa. Entonces, los términos son importantes dentro del ámbito científico y nosotros necesitamos identificar esos términos en función a la relación que les vamos a dar. El peso de un objeto va a depender de su masa, eso sí, y también de la gravedad, no olvidemos. La fuerza con la que la gravedad tira a él, pues va a depender también para hallar el peso. Sin embargo, la fuerza de la gravedad va a depender de cuán lejos esté un objeto de otro. Por eso el mismo objeto tiene pesos distintos en distintos planetas también, pero la masa de ese cuerpo va a ser constante de manera universal. Entonces, ¿cómo va a relacionarse la masa en la dependencia y la independencia de la ubicación? Conocemos particularmente cómo una condición de energía solar, por ejemplo, llega hacia una emisión directa de una cara del Sol a la Tierra, pero la ubicación de cada uno de estos planetas pues va a estar enfocada también en su condición de gravedad. La gravedad entonces va a relacionar y va a determinar esa posición final de los planetas en el universo. De esta posición va a depender
valor de una tabla de relaciones que vamos a tener y en función a este elemento, cómo lo vamos a relacionar. En conclusión, en este aspecto, si la masa fuera 50 kilogramos, que es constante en el universo, no olvidemos, el peso en la Tierra era aproximadamente 110 libras. El peso en Marte vendría a ser 42 libras. Entonces, el peso va a variar en función de los planetas por efecto de la gravedad. Sin embargo, la masa va a ser constante, no olvidemos. Entonces, ¿cuál es la masa exacta de la Tierra? La masa, no el peso de la Tierra. Entonces, sabemos que la Tierra tiene una masa aproximadamente de esos elementos. Fíjense, tenemos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 y por lo menos podríamos identificar 24 unidades antes de este 5. Entonces es un número grande y esto se llega a ampliar considerablemente en la reacción del aumento de población, el aumento en la condición de transformación de los cuerpos, emisión de materias primas, gases inclusive y desechos netamente naturales. Entonces la masa aproximada de la Tierra es este elemento. Fue un número muy grande y en esta posición pues nosotros, esto está actualizado al 2020. Sin embargo, en esta posición nosotros necesitamos adecuar el valor de esta masa que está en kilogramos, pues en notación científica. La notación científica nos va a ayudar, ¿no? ¿Cómo podríamos escribir una versión más corta de estos números? Con los exponentes sabemos en la notación científica. Y la reacción interna, pues esto es de constante ubicación y valoración, porque nosotros necesitamos también tomar en cuenta cómo la Tierra se mueve, ¿no? Y habíamos dicho que tiene una constitución interna. Y esta constitución interna es pues plenamente metálica. Esta condición metálica va a ejercer esta fuerza de la gravedad pese al aumento considerable de la masa en función a estos elementos, ¿no? La gravedad de un planeta no va a cambiar, va a ser constante, la masa va a ser universal, pero el peso sí puede cambiar en función a cada planeta, no olvidemos. Entonces, nosotros, para relacionar estos elementos, necesitamos conocer cuáles son las masas de los otros planetas de nuestro sistema solar. Y vamos a identificar primeramente en una condición preliminar cómo se relacionan estas tablas en condición de kilos y cómo se comparan las masas de cada uno de los planetas con relación a la Tierra. Necesitamos tener en cuenta que la masa de la Tierra es nuestra referencia y nosotros estamos haciendo la medición desde la Tierra, no desde otro planeta. Entonces, en función de este elemento, vamos a relacionar todos los valores. En la tabla que nosotros podemos observar acá, tenemos la relación de cada uno de los planetas. En orden ascendente, desde el más pequeño hasta el más grande. Tenemos Mercurio, tenemos el valor en kilos, 3.30 por 10 a la 23 kilogramos. Marte, que vendría a ser casi el doble. Pese a su posición, fíjense, Venus 4.87 por 10 a la 24, la Tierra 5.97 por 10 a la 24, eso lo habíamos tomado en una anterior relación, y el más grande que sería Júpiter 1.90 por 10 a la 27 kilogramos. Nosotros ya dominamos, ya conocemos notación científica y podemos hallar las equivalencias en esta condición. La masa de cada planeta en relación a la Tierra, donde esta masa va a ser igual a la unidad, es como si dividiera 5.97 entre 5.97. Entonces, en relación a la Tierra, esto es 1. Estas son más pequeñas que la Tierra en condición de masa, olvidemos, no en peso, masa. Y estas son más grandes, abismalmente más grandes en condición de masa. Entonces, en función a esto, podríamos delimitar la posición y también la relación de los elementos. Cuando buscamos viajar o hacer expediciones externas de la Tierra, necesitamos tomar en cuenta la condición de la masa, porque va a ser una fuerza atrayente, y la condición de la gravedad. En la rotación de los planetas, no olvidemos que tenemos prácticamente posiciones, y en función a estas masas, no solamente un viaje puede ser de un planeta a otro planeta, saltando uno con otro, ¿no? Sino tenemos que tomar en cuenta su órbita, si es completamente circular, sabemos que la mayoría no lo tiene,
Si es elíptica, pues qué momento estratégico sería ideal para poder lograr esta distancia más cercana, pero también qué tipo de cuerpos, en este caso satélites, están orbitando alrededor de cada planeta. Entonces, no nos conviene en este aspecto, si buscamos un viaje externo, digamos, que choquemos con uno de los planetas o nos mantengamos en la línea de órbita prácticamente hacia otro satélite. Entonces, como la Tierra tiene solamente un satélite, existen otros planetas que tienen varios, ¿no? 27 en algunos elementos, 48 en otros. Sin embargo, entonces, esos elementos dentro de la acción de la gravedad tienen que ser también considerados para el análisis. Y dentro de la observación que nosotros vamos a determinar, pues están presentes, ya habíamos hablado de 3 constantes, ¿no? La distancia desde nuestro planeta hacia ese objeto que queremos observar. Segundo, la relación de masa de ese objeto, de ese planeta, de ese satélite. Y finalmente, la gravedad. La